Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo En el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Esto es DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos empezando en una tarde muy importante, básicamente por temas que tienen que ver con decretos del Ejecutivo a conocer dentro de un rato y por decisiones en materia de política sanitaria, junto con lo nuestro, que es todo lo que está pasando en materia de actividad parlamentaria. Señor Mardones, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Muy bien. Y estamos con el señor Mariano Espesapria. ¿Cómo le va, Espesapria? ¿Qué dice? ¿Bien? Bien, Pato, vos. Bueno, bien. Vamos a entrar en un tema que hoy, yo no sabía que lo íbamos a discutir acá, pero lo estaba planteando en las redes sociales una actriz muy conocida que se estaba quejando de los servicios de un banco. Derechos del consumidor. Claro. Un tema que a mí me llamó siempre mucho la atención. En algún momento yo tenía algún inconveniente. No me acuerdo si era con una empresa de seguros o con un banco. Hablo con un organismo que defiende a los consumidores y me dijo: mire, lo nuestro es muy largo y muy burocrático. Reclame y quéjese por las redes, que es lo que hace que cambien la opinión o que la cuestión intenten resolverla. Claro. Parecería que sea una cuestión... Quéjese en público. Exactamente, quéjese en público. Así que, ¿qué es lo que puede pasar? A ver, ¿qué sabes, Espesapria, para que estemos mejor atendidos? Bueno, hay un proyecto que incluye el paquete de extraordinarias, que es el de la defensa de la competencia. Competencia. Y luego hay otro que es defensa del consumidor para modificar, digamos que es la creación de un código del consumidor que va por cuerda paralela, pero vamos a ir por partes. A ver. Ahí tenemos unas Sí. placas para explicar lo que sucede con estos proyectos de ley. En el de defensa de la competencia, que es el que realmente está en extraordinarias, Sí. el otro todavía no, bueno, se modifican diversos artículos de la ley 27442, que es de defensa de la competencia. Es una ley de 2018, que fue Claro. promulgada en 2018, y bueno, que regula prácticas prohibidas, la posición dominante, las concentraciones empresarias, regula la autoridad de aplicación, el presupuesto y procedimiento, las eventuales sanciones a las empresas, la reparación de daños y perjuicios. La sensación, perdóneme, Sí. Espesapria, que tengo es que la verdad que las empresas, salvo algunos casos puntuales, me parece que sobrellevan con tranquilidad este aparato legislativo, ¿no? Que mucho no les preocuparía. Uno tiene en la historia casos históricos, como es la división de las telefónicas, ¿no? Pero me parece que en la Argentina, digo, más Bueno. allá de alguna preocupación transitoria, me parece que no han afectado demasiados intereses, ¿o no? A De ver. hecho, esta regulación todavía tiene pendiente la creación del Tribunal de Defensa de la Competencia. ¿Viste? Sin ir más lejos. Y también hay otra cosa que está A pendiente, ver. que es la puesta en marcha de la comisión redactora del anteproyecto de ley de fomento a la competencia minorista. Y vamos para 3 años, y el sí, 2018. y vamos para 3 años. Esto lo tiene que hacer en el ámbito del Ministerio de la Producción. Así que este tema, que sobre todo regula las relaciones entre las empresas y la Sí. sociedad, ¿no? Uno como usuario, es un tema que está incluido en el paquete de extraordinarias. Ahora, por cuerda paralela, hay otro proyecto que regula, digamos, para crear una comisión bicameral, que mucho se discutió este año, Pato, que para crear un nuevo código del consumidor y de defensa de la competencia, pero específicamente centrado en el consumidor. Esta ley es de 1993, la ley de otro defensa del mundo. consumidor. Pasaron un montón de cosas. Tiene rango constitucional, porque luego fue incluida la reforma de la Constitución de 1994. Y bueno, sobre todo acá hay una propuesta, hay una discusión política. A ver. La discusión política es entre el diputado José Luis Ramón, Sí, que que es muy crítico de las empresas, es generalmente. muy A crítico ver. de las empresas, Sí. y otro diputado, el diputado Mestre, radical de Córdoba. Radical, ¿no? Diego Mestre. Diego Mestre preside la Comisión de Defensa del Sí. Consumidor y bueno, se sintió afectado porque el diputado Ramón presentó un proyecto para crear una comisión Sí, bicameral exactamente. que luego cree el código. Los dos están de acuerdo que hay que crear un nuevo código de defensa del consumidor. El tema son los caminos, si es por la comisión de diputados, por una comisión bicameral con el Senado. Bueno, ¿qué ha pasado con esta situación? Bueno, hubo avances tecnológicos
y sobre todo el comercio online. Pero totalmente. Como dice la placa, en la pandemia se vio más reflejado que nunca. Es decir, que la idea sería adecuar esta nueva situación en un solo plexo normativo y que además haya instancias judiciales específicas para digamos, monitorear y juzgar esas situaciones, ¿no? Yo tengo la verdad, en lo personal, no es siempre la misma respuesta, pero he tenido muchas malas experiencias, o muy trabajoso el tema, en bancos, en medicina prepaga, en seguros, Claro, digo. claro. Y además hay otra cuestión, que es el tema tecnológico, porque todo te piden ahora que lo resuelvas a través de mails, por ejemplo, o a través de redes sociales. Y la verdad que hay mucha gente que por la cuestión tecnológica se queda afuera, digo, Totalmente, ¿no? Uno tiene que estar atendiendo a Absolutamente. familiares mayores, porque la verdad que la herramienta, o llámenme por teléfono, no te atienden nunca. La verdad que es una pelea muy despareja. Y me llama la atención que los organismos que presuntamente defienden al consumidor te digan eso. Mira, si querés el camino más corto, quejate públicamente, que a lo mejor encontrás alguna respuesta. Hay algo ¿no? interesante que A dijo ver. el diputado Ramón ayer en una entrevista acá en DTV, que bueno, mucho se habla de la economía del Estado, ¿no? Las cuentas del Estado, mucho se habla de las empresas. Claro, ¿Qué pasa con la economía de las familias? por supuesto. Con la economía de nosotros, de todos nosotros que tenemos que andar lidiando a veces con el Estado, a veces con las empresas, ¿no? El tiempo Claro. que te demanda eso. Bueno, esto está contenido en ese Sí. en ese testimonio del diputado que lo vamos a escuchar ahora. Exactamente, porque ya viene Ramón, también viene el señor Claudio Mardones con información muy importante del día, pero ahora el mendocino José Luis Ramón, por favor. Nosotros se lo hemos pedido al jefe, al presidente de la Cámara de Diputados, que se pueda permitir que el presidente habilite el tratamiento en sesiones extraordinarias de la creación de la comisión bicameral que va a poner en funcionamiento el estudio y del futuro Código de Consumidores y de la defensa de la competencia. Yo espero que se trate. ¿Sabés por qué? Porque son los temas centrales que tienen que ver con la economía. La economía no es solamente la de las empresas y la de las cuentas del Estado. La economía también es la economía de las familias. Y el derecho de los consumidores, la defensa de la competencia, la lealtad comercial, puesta en un solo cuerpo normativo, va a permitir que el acceso a la justicia y a una manera más equilibrada de los mercados haga posible que los derechos de los consumidores se puedan llevar adelante y vivir con mayor equidad. Eso se lo hemos planteado al presidente de la Cámara, lo hemos planteado en el ámbito de las comisiones, en la labor parlamentaria, y creemos que... espero que de esta manera lo hayan entendido y sean uno de los temas que se puedan incorporar en el tratamiento de las sesiones extraordinarias. Bueno, y viste que es muy significativo que cuando a veces haces un trámite o generalmente te piden qué grado de conformidad tenés, ¿no? Claro. Y uno vota, a veces te pones 4 estrellas, 3 estrellas, una o ninguna, pero la sensación es que me parece que queda siempre mucha gente con reclamos a mitad de camino y con respuestas que son insatisfactorias, ¿no? Y bueno, Ramón es un hombre que ha trabajado siempre políticamente mucho con eso. El tema es que cuando vos comprás algo online, por ejemplo, Otro te problema. parece fantástico, Claro. ¿no? Lo compraste y después tenés un problema o te llega con un plazo demorado, el producto no era el que vos querías o lo tenés que cambiar, Así es. y ahí empiezan los inconvenientes. Hay un tema con el tema de la ley de defensa de la competencia, que es, si vos observás el comportamiento de los últimos gobiernos en la Argentina, cada vez que tuvieron un problema de inflación, cada vez que la economía... Bueno, no ha tenía habido inflación, caso de problema de inflación, Mariano. Casi ninguno. No, casi ninguno. Casi ninguno, pero No ha pongamos los habido, casos ¿no? muy peculiares. Y muy pocas Una veces. hipótesis, ¿sabes? Hagamos hipótesis. ¿sabes? Bueno, Sí. siempre los gobiernos hablan de endurecer la ley de defensa de competencia, Sí. ¿no? Entonces, bueno, estamos en una etapa en la que evidentemente va a venir un proyecto así a la Cámara de Diputados, que ya está en la lista de extraordinarias y bueno, que vamos a desmenuzar una vez que lo conozcamos con precisión, pero es el que está en la lista. El de defensa del consumidor es el que lo escuchábamos recién al diputado Ramón, Sí. que están reclamando que lo suban a la lista. Todavía no está. Ahí estamos. Y vamos con el señor Mardones, con otro tema muy sensible, que habrá que ver si es el mismo tema, si están vinculados. Pero hace no mucho tiempo el ministro Guzmán hablaba de que él quería que los próximos endeudamientos, que ojalá que sean de la menor medida posible,
pasen por el Congreso para que no tenga que atravesar él esta situación. Un endeudamiento del anterior gobierno que no pasó por el Congreso y que tiene que pagar Guzmán. Esto de sostenibilidad de la deuda o sustentabilidad, ¿tiene que ver particularmente con eso, Mardones, o no? Tiene que ver con eso y tiene que ver con algo que se avecina en este verano. ¿Más deuda? Que es el comienzo de la renegociación de los 44.000 millones de dólares que la Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional. Eso es parte de lo que originalmente el ministro Guzmán mencionó el año pasado, casi en el filo del comienzo de la cuarentena, cuando se presentó ante el Congreso para poder hablar y pedir acuerdo con respecto al... inicialmente... Con los privados. Exactamente. De aquel momento comenzó a esbozar una arquitectura legal que es la que finalmente entró por el Senado. ¿Qué es lo que plantea este proyecto? Este proyecto plantea una serie de límites que han sido hablados con el Fondo Monetario. Claro. El primero, ¿qué implica el involucramiento del Congreso en esto? Y lo vamos a poder ver en una de las placas que hemos preparado, que ha preparado nuestra producción. A ver. Una de esas tiene que ver primero, en primer lugar, que el Congreso permita que haya un acuerdo multipartidario o un debate multipartidario respecto a, primero, la emisión de títulos públicos en moneda extranjera. Sí. Y también el Congreso va a tener que analizar, debatir y aprobar o no los próximos acuerdos que se firmen con el Fondo Monetario Internacional. Y me parece que es central porque es hasta como un reaseguro para el propio Fondo Monetario. Porque si no, el Fondo Monetario se encuentra con esto que le pasa ahora, que Guzmán le dice, a ver, dame facilidades, dame tiempo, porque resulta que esta deuda la tomó el gobierno anterior, no pasó por el Congreso y vos me pones condiciones a mí y el que lo otorgó fuiste vos sin mirar lo otro. Tal cual, como vos decís, Pato. Claro. Exactamente. Y ese fue uno de los mensajes implícitos de Guzmán en marzo del año pasado, en lo que fue, digamos, el intercambio casi diplomático también hacia la nueva oposición, diciéndoles, bueno, muchachos, en este contexto háganse cargo de lo que ustedes públicamente se están haciendo cargo, pero trasládenlo a participar, a habilitar la participación del Congreso en las próximas negociaciones de deuda. Sí, claro. Eso nos encontramos en el Senado ya con un primer diagnóstico de eso, porque el 30 de noviembre la media sanción implicó 65 votos. Un número pocas veces visto en el Senado. Sí, ¿Por qué? claro. Porque el oficialismo tiene 41 votos y también votó Juntos por el Cambio. Ahora, yo te digo una cosa, esto es muy interesante, pero en términos políticos uno tiene que mirar lo que podría pasar. Y digo, fíjate si en su momento, cuando fue urgido por el tiempo, Macri, que fue con Caputo a hablar con Christine Lagarde, totalmente. Si acá el Congreso le decía que no, hubiese sido más sano. Exactamente. ¿De qué se disfrazaba Duhovne y Macri, no? Tal cual. Caputo en su momento estuvo en la comisión bicameral que presidía Mayans. Me acuerdo, peleándose con Gabriela Cerruti. Exactamente, en medio de durísimas acusaciones. Pero ¿qué pasa si, me entendés? Digo, si le decían que no a Macri en ese momento. Bueno, lo obligaban a una renegociación. O contabilidad creativa u otra salida. Exactamente. Claro. Lo que pasa es que ahí viene el otro tema, que también es una de las preocupaciones del fondo. Una es una negociación en un escenario previo a una crisis y otra cosa es durante la crisis. ¿Por qué? Porque en el caso de que un escenario de crisis hay una negociación para un crédito de facilidades extendidas que tiene que pasar por el Congreso y el Congreso no lo aprueba, eso puede multiplicar la volatilidad de la crisis. Y ojo que esto, digo, porque el fondo puede parecer una abstracción y Christine Lagarde era francesa o suiza, francesa. Pero digo, ojo que el gran aval político lo dio un señor en problemas como Donald Trump también, ¿no? Exactamente, tal cual. Digo, si no, no iba a haber... Bueno, el mundo está cambiando en ese sentido. Exactamente. Está cambiando. Y todo este año los gobiernos de todo el mundo todo el año pasado se han financiado con la emisión monetaria. Claro. Y con el control que han tomado los demócratas en el Senado norteamericano, es muy previsible que esto vaya a seguir sucediendo. Así es, absolutamente. ¿No? Entonces, el acuerdo con el Fondo Monetario es muy interesante para la Argentina, no solamente para refinanciar esos 44.000 millones de dólares, sino también para darle un marco general en el que la oposición, lo que decía Claudio antes, se haga cargo de que el crédito grande lo tomó la gestión anterior de Mauricio Macri, ¿no? Así es. Bueno, fundamental, digo, porque este año venía aliviado por los compromisos que tienen que ver con los acreedores privados. Totalmente. Pero este año, después y el año que viene, que es, este año de elecciones es más tranquilo, pero después te quedan dos más y tenés una pelota de vencimientos importante. Si esto... Y perdóname, y esto de la sustentabilidad,
¿qué impediría? ¿Que tomes determinada cantidad de deuda o que te endeudes con cierto límite? ¿Qué sería? Ese es otro de los puntos que establece el proyecto original que mandó el Ejecutivo. El Senado, el Frente de Todos, el oficialismo, le sumó cambios a ese proyecto. ¿Ah, sí? Sí, señor. Uno de esos tiene que ver con esto que vos me preguntás, porque buscó introducir que haya límites para el endeudamiento, ¿sí?, en dólares dentro de la ley de administración financiera. Eso es una novedad dentro de lo que estaba previsto. Desayuname porque ¿quién mete mano por parte del oficialismo más oficialista en materia económica en el Senado? Mayans es uno, por ejemplo, ¿no? Sí, Mayans hoy parece es otro uno. partido por el tema IBE, pero Tal cual. Mayans es uno. Mayans sí. es uno, Claro. Mayans es uno, pero... Y conoce el tema de negociación con la deuda. Sí, Mayans. y convengamos también que en ese sentido la titular del Senado ha seguido muy de cerca lo que ha sido el desarrollo de la negociación. También, claro. Exactamente. Con un asesor externo del Senado, Eso que pregunto, a ver. el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Apa, Y muy Axel Kicillof, buen dato. Muy totalmente, buen dato. absolutamente. Hoy Así no es. cobra con este... Ah, sí, no sé. Asesor de Claro. primera línea, sí. Claro. Sin pasar por encima de Guzmán, pero, digamos, en ese contexto el Senado terminó de catalizar esos conceptos. Esa combinación de conceptos es lo que ahora está O sea que dentro si de esto las sale, extraordinarias. a ver, si esto sale la verdad, y como debería ser más a menudo, estaría trabajando la gestión de Fernández para evitarle sustos al que venga después de él, ¿no? Así es. O la que venga, ¿no? Totalmente. Muchos lo leyeron, muchos quisieron leerlo como una desautorización interna del oficialismo. Consultando al oficialismo, se escudan en un dato muy importante, que el Senado, este proyecto, lo termina cerrando con el apoyo también de la oposición. Sí, digo, me parece que a lo mejor porque, por ejemplo, como estuvo muy cerca del oficialismo, que no era un tema oficialismo y oposición, era un tema que pasaba por otro lado del IBE, digo, no sé qué pensarán Edenov, pero me parece que tampoco a lo mejor se opone frontalmente en Edenov. Claro, ¿ves? Totalmente. No, para nada. Hubo otros proyectos en los que también el Senado incluyó modificaciones, por ejemplo, el de la fórmula de cálculo de los saberes previsionales, Así que es. hubo 3 demandas Claro. de la oposición, 2 las incluyó el Senado. Totalmente. Y luego finalmente, igualmente la oposición no votó aquí en la Cámara de Diputados, pero evidentemente hay una escucha del oficialismo que no es un oficialismo, son varios oficialismos, ¿no? Claro. En el Senado, en diputados, en el Sí, sí, Poder sí, Ejecutivo, sí, hay una escucha para introducir cambios. Sí, y digo, una escucha que no alcanza para encontrar y tener los votos necesarios para designar al procurador por ahora, ¿no? Para eso todavía no alcanza. No, por ahora no, sobre todo... Usted no es optimista en eso, ¿no? No lo ve eso, ¿no? Porque, bueno, acabamos de hablar con el diputado Sarguini del labañismo y son partidos que están en el medio de los dos grandes bloques políticos y sin embargo esto no lo apoyan. Pero no solo por el procurador, sino también porque hay un aumento del control político sobre los fiscales en general. Sí. Y si se va a un sistema acusatorio, se lo va a controlar más a los fiscales. Bueno, ahí hay un ruido, hay un ruido político que en estos partidos intermedios evidentemente no les termina de cerrar, ¿no? Esto de la sustentabilidad, ¿tiene que ser tratado en diputados? ¿Ya tiene media sanción Sí, de señor, Senado? Exactamente. Falta que pase. Y me dijiste con un número importante. 65 votos, con un dato muy importante, que fue la abstención del senador de Río Negro, ex gobernador de Río Negro, a Alberto Bretilnec. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acompañó mucho. Porque hay otro de los cambios también que establece esto, que además, de ahora en adelante, si este proyecto es transformado en ley, tanto el Estado Nacional como los Estados provinciales, si toman deuda, no van a poder tomar deuda para gastos corrientes. Van a poder tomar deuda y emitir títulos públicos en moneda extranjera, bajo legislación extranjera, para inversiones. Eso implica un escenario político muy complejo. ¿Por qué? Porque en este momento hay muchas provincias, como Río Negro, que están muy endeudadas en dólares y que afrontan dificultades muy grandes. Exactamente. ¿Qué pasa No en es la este única. momento? No es la única. Pasa en Entre Ríos Pasa también. en Entre Ríos. Sí. En Chubut nos acaba de decir el diputado Mena que están pagando los sueldos de octubre. Absolutamente. Pasa en Córdoba también. Pasa en la provincia de Buenos Aires. En parte también esta discusión lo que busca es reordenar eso en vísperas de la renegociación que se viene. Bueno, vamos a saludar al diputado de la Capital Federal, a Jorge Enríquez. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Carlos, Diputado, bien. Los amigos que estoy viendo ahí. Diputado, perdóneme, me consultan de producción. ¿Está en la ciudad de Buenos Aires o está en otro lado? No, estoy en Pinamar. Ah, bueno, ahí está. No, porque justamente me decían, preguntale, porque así consultamos el tema que tiene que ver con esto, que es lo que está sucediendo a nivel nacional, que es que, bueno, el gobierno está trabajando en un decreto para restringir el tránsito y la circulación.
¿Cómo está el tema en Pinamar? Digo, bueno, en Pinamar volvió de ahí contagiado el jefe de gobierno. ¿Cómo está la actividad cotidiana? ¿La gente sale, se cuida mucho? ¿Qué pasa, Enríquez? Gente en general se cuida. Yo llegué el 30 y me estoy yendo ahora el martes, que obviamente la otra semana, ya el 18, empezamos con las sesiones. La gente en general se cuida. Yo veo en la playa la gente, bueno, yo voy en horarios a contramano, porque o voy muy temprano o voy muy tarde. En general se cuida, hay fiesta nada más, hay alguna fiesta que en la zona al sur de Pinamar, más llegando a Valeria y Ostende, que ahí sí yo noté que los jóvenes estaban sin barbijo, que había realmente un cierto descontrol, pero bueno, hay que apelar acá en todo, siempre hay que apelar a la responsabilidad individual. Hay control policial suficiente, pero a lo mejor el control tiene más que nada una presencia disuasiva, más que una presencia, digamos, un poco más contundente, un poco más, me refiero a contundente a actuar de una forma que no solamente sea presencial la disuasión, sino que también sea con acciones, sin llegar a acciones, por supuesto, de violencia, ni de ningún tipo de situación represiva, porque en general los jóvenes lo entienden. Yo estaba el otro día, eran las 6, 7 de la tarde, y había una gran cantidad de gente, y llegaron cuatriciclos de la policía bonaerense, y hablaron con los jóvenes que estaban ahí, y se disolvió perfectamente. Creo que a lo mejor hay que hacer más hincapié en esto, que es común a otros lugares de la costa, pero creo que por otro lado quizás, no quiero ser mal pensado, pero donde se está hablando más fuerte justamente de dos municipios que están gobernados, el nuestro, el de Pinamar, y el de Mar del Plata, gobernados por intendentes de signo político contrario al gobierno nacional. Por eso creo que se le ha dado bastante más difusión, pero ha ocurrido hechos mucho más severos y con más descontrol en otros municipios como el que abarca la zona de Claromecó. Yo creo que la solución me parece que pasa siempre apelando a más que a controles, a ejercer una mayor presencia, una mayor responsabilidad individual y colectiva. Pero yo en esto no quiero utilizarlo políticamente, pero la ejemplaridad tiene que venir siempre de arriba. Nosotros tuvimos un confinamiento los primeros días de la cuarentena, allá por el mes de marzo de 2020, el 20 de marzo. Realmente se pensó que el confinamiento era la única solución, y esto eran tácticas que se empleaban en el medioevo. Había que haber empleado ahí lo que se hizo en la ciudad con bastante éxito, que era detectar, testear, detectar y aislar. Y ya ahora la gente hasta tiene trastornos de ansiedad, angustia, ahogamiento. No se puede tener ya un año de esta, y sobre todo por el daño que están produciendo en la economía. No lo veo mal que haya un... Sí. Mariano Espesapio lo saluda, buenas tardes. ¿Y cómo ve la situación de la... ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo ve la situación de el toque de queda sanitario, que es muy posible que empiece a aplicarse de 23 horas a 6 de la mañana, a partir de que salga publicado en el boletín oficial, muy presumiblemente mañana? ¿Hay alguna discusión en torno a si eso puede llegar a restringir alguna libertad? ¿El Congreso debería tratarlo? ¿Qué opina usted? Claro, toque de queda, el único que lo puede dictar es el Congreso. O sea, que esto cuando dicen así como alegremente, yo escucho hablar algunas cuestiones como amnistía, indulto, como que cualquiera puede dictaminar, cualquiera puede decretar o un toque de queda, situaciones de estas características que son realmente excepcionales. Claramente el toque de queda, si existiera, que me parece una medida ya demasiado extrema, demasiado fuerte, porque termina perjudicando en definitiva a comerciantes, que yo veo los restaurantes en Pinamar están todos cumpliendo los protocolos sanitarios a rajatabla. La gente no puede entrar si no tiene barbijo, por ejemplo. Le toman en muchos de ellos, no en todos, pero muchos de ellos le toman la fiebre cuando uno entra. Hay alcohol en gel para tirar al techo. Y después las mesas se higienizan, los cubiertos están permanentemente higienizados. Entonces me parece que es una medida que va a atacar justamente, me parece que el toque de queda, por empezar, me parece una medida absolutamente restrictiva, y el gobierno
me encanta porque al principio cuando se habló de esto dijo, no, el toque de queda es una medida fascista, una medida autoritaria, y ahora la están tomando como un juguete. Directamente me parece que es una medida muy grave por las implicancias que tiene. Puede implicar hasta la detención de personas que por ahí han salido a la calle a buscar un remedio o características de urgencia que se pueden llegar a dar. Me parece que yo creo que hay que insistir en la responsabilidad individual, en la responsabilidad sanitaria. Hay un código penal, aplicar ese código penal, no tenerlo como que la ley no es una vara rígida que es para todos igual, sino que aplicar el código penal. Hay el artículo, creo que es el 205 del Código Penal, que habla de aquellos que propagan una epidemia sanitaria, y claramente quien está en esa situación circulando cuando está afectado de COVID-19 está incurriendo en ese tipo penal. O sea que la norma está. Hay que tener el coraje, voy a ser suave, el coraje de tener fiscales que lo apliquen y el coraje de tener también una autoridad policial que actúe sin violencia, pero que actúe como la función que tiene que cumplir agente de prevención y actuar cuando alguien está cometiendo infragante delito y ponerlo a disposición de la autoridad judicial competente. Pero si eso no se hace porque tratamos de ser según quienes sea y según, y lo hemos visto esto nosotros, está pésimamente la gente que se reúne cuando son más de 10 personas en algunos lugares a comer un asado, pero cuando son reuniones pequeñas me parece que ya esto linda el absurdo. Pensemos que acá tengo un trabajo que se los mando, las curvas cómo se han producido, y las curvas pegan picos cuando se producen velatorios como el de Maradona, marchas verdes y marchas celestes, que están autorizadas totalmente por el gobierno, piquetes, manifestaciones, banderazos de River, del cual yo soy hincha, todo el mundo es público notorio, pésimamente hecho, banderazo cuando fue el 9 de diciembre, banderazo cuando van a jugar con Boca, banderazos de Boca, de Independiente. Entonces, si se permiten todas esas cosas, después se las recargan, solucionemos toque de queda. Y toque de queda se va a respetar, porque pero, no nos olvidemos que el Rafa Diceo, con toda la banda de la Barra Brava, entró en la Casa de Gobierno y nadie le dijo nada. En la Casa de Gobierno. Fíjese lo que pasó ayer en el Capitolio, y en la Casa de Gobierno entró todo el mundo, ocupó el plato de las palmeras. Por eso digo yo, si se va a cumplir, si se va a cumplir el toque de queda, no es necesario. Apliquemos la ley hoy vigente. Ahora, diputado, está bien, yo lo entiendo, pero digo, por ejemplo, en Europa hace rato, pero meses, en que hay una restricción a la circulación. Acá tampoco se va a llamar toque de queda, va a ser una circulación restringida. Habrá que ver si entre las 23 y las 6 o las 21 y las 5 se está resolviendo. Pero esto en Europa, en Italia y España existe hace mucho tiempo, 2 o 3 meses, y nadie califica las medidas de fascistas. Y lo otro, yo coincido con usted, pero si usted dice que estas son medidas autoritarias, ¿qué margen tenía el gobierno y cualquier otro gobierno para decir no hay marchas celestes, por ejemplo? Hubiese sido un enorme problema, diputado. Digo, no es tan sencillo, me parece, administrar esto. Por último, digo, en la propia ciudad de Buenos Aires, la verdad que hasta aquí no se ha manifestado en contra ni Larreta ni Santilli de esta posible restricción a la circulación. Se están manejando, me parece, en un marco de un diálogo muy positivo otra vez con el gobierno nacional. El marco del diálogo, ¿cuál es el margen que me dijo usted de entrada? El margen es aplicar la ley. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha hecho una política de entrada muy inteligente, aplicó ese apotegma que era testear, detectar y aislar de movida. Creo que las restricciones en la Ciudad de Buenos Aires fueron restricciones lógicas, razonables. No lo digo porque sea el gobierno con el cual yo estoy absolutamente identificado, sino lo digo porque lo he visto y porque lo puedo palpar en la calle. Cuando hubo controles de tránsito fueron respetando libertades individuales. Yo lo que digo es que el margen de acción es cualquier tipo de manifestación. El derecho de manifestarse es un derecho de raíz constitucional, pero como todos los derechos, si lo tiene establecido la Corte Suprema, no es un derecho absoluto, es relativo conforme a las leyes que lo reglamentan, siempre y cuando la reglamentación no altere la esencia del derecho. Esto es,
siempre y cuando sea dentro de un margen lógico. Ahora, si estamos en pandemia y resulta que se autorizan las marchas y una marcha verde, una marcha celeste del otro lado, me parece que hubiera correspondido que hubiera habido alguna acción por parte del gobierno nacional, porque en definitiva eran dependencias cercanas al Congreso Federal, donde hubiera habido algún tipo de manifestación en sentido de que hubiera un poco más de cuidado. Diputado, usted hubiese prohibido, perdóneme, usted hubiese prohibido el 9 de julio, el 17 de agosto, marchas que justamente organizó la gente de Juntos por el Cambio, que donde participó, usted no me acuerdo, pero participó, por ejemplo, Patricia Bullrich, donde participó Brandoni, ¿usted las hubiese prohibido? Vamos a poner las cosas en su lugar. Por eso pregunto. Esas marchas se realizaron... No, yo participé, pero les quiero aclarar, dos precisiones. Primero, no fueron organizadas por Juntos por el Cambio, sino que fueron organizadas por distintas ONG, como Acción Conjunta, Base Republicana, etc. No los organizó Juntos por el Cambio. Que participáramos gente de Juntos por el Cambio, sí, estuvo Patricia, estuve yo, Waldo Wolf, Fernando Iglesias, Julio Salz, una cantidad importantísima de diputados. Exdiputados como el diputado Whisky, Sergio Whisky, pero lo hicimos cumpliendo, todo el mundo estaba con barbijo y se hacían, eran marchas donde se recomendaba ir con auto. La propia Patricia Bullrich estaba en un auto, incluso más, no se bajó, o se bajó un instante a saludar y yo estaba cerca de ella, puso las manos, abrió las manos para que nadie se acercara a más de un metro y medio de ella y que guardan esa distancia. Diputado, ¿cómo le va? Yo creo que son situaciones distintas. ¿Y cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. ¿Cómo está, diputado? Hola, Claudio, ¿cómo le va? Bien, muy bien, diputado. Quería preguntarle, teniendo en cuenta además la interlocución que usted tiene con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, si bien usted estuvo con muchos recaudos en esas movilizaciones, también Patricia Bullrich, también, convengamos que esas movilizaciones no se respetó el protocolo, hubo una gran cantidad de gente que no respetó el protocolo, sin embargo, la ciudad, así como permitió esas movilizaciones, también reprimió otras. ¿Lo han analizado eso dentro del PRO porteño como una contradicción, como un costo político? Y también le amplío esta pregunta. En este momento en donde estamos viviendo el comienzo de una posible segunda ola, ¿no temen de que el discurso antivacunas y criticar tanto las nuevas restricciones puedan transformarse en una contradicción, igual como la que le menciono al principio, en vísperas del comienzo de este año electoral? Varias respuestas. La primera de ellas es que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en ningún momento autorizó ninguna de esas manifestaciones. Es más, hubo funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la gran mayoría de ellos, por lo menos los de alto nivel seguro, que no participaron en esas marchas del 9 de julio, del 17 de agosto, porque no estaban, si bien estaban de acuerdo con el objetivo de las mismas, no estaban de acuerdo estaban en desacuerdo que esta fuera la forma de manifestarse con una situación de cuarentena como la que tenemos nosotros, o por una cuarentena tan extensa. Eso por un lado. Por el otro lado, si hubo alguna manifestación donde se reprimió por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, yo entiendo que si hubo alguna, estoy recordando dos, en los cuales se afectó la seguridad y los bienes de vecinos de esta ciudad o de personas que se encontraban en tránsito en la misma, donde ahí ya evidentemente estábamos pasando a una situación ya no del derecho a manifestarse, sino que hubo situación de rapiñaje, hubo situación de violencia hacia las personas, y ahí sí me parece que es absolutamente la fuerza de seguridad, justamente están para eso, para prevenir y para cuando llegan situaciones límite, evidentemente tomar acciones mucho más directas. Es cierto, diputado, que en muchos de los casos de los detenidos, sus abogados denunciaron precisamente de que se estaban manifestando libremente y pudimos ver todos los que cubrimos esas movilizaciones cómo además la policía no solamente buscó disuadir, sino que los persiguió, los reprimió y los golpeó. Por eso se lo pregunto, digamos, estamos encontrándonos con distintas lecturas muy contrapuestas respecto a cómo administrar el espacio público en un momento crítico de pandemia. Por eso se lo menciono. Y más teniendo en cuenta un diputado como usted que ha tenido, digamos, una larga carrera en la legislatura porteña y una estrecha relación con el alcalde porteño. Por eso se lo consulto. No, por eso yo también le digo, y tampoco hay en la Ciudad de Buenos Aires una
posición antivacuna. Yo esto es la primera vez que lo escucho. No, lo preguntaba con respecto a gente... algunos miembros del bloque que desde que comenzó la discusión en torno a la vacuna rusa y a las demás, se redoblaron la apuesta respecto a una serie de críticas que, digamos, dejaron incluso a la oposición al borde de una posición casi antivacuna. Por eso se lo preguntaba. No, posición antivacuna no hay de ninguna manera, porque sería absurdo en el año 2021 estar en contra de las vacunas que han servido para alargar el promedio de vida de la humanidad y han servido para evitar muchísimas epidemias y muchísimas plagas. Yo mismo me doy todo el calendario de vacunas, la vacuna antigripal, la del neumococo, tétanos, toda la que se le ocurra. Lo que pasa es que también nosotros entendemos que una vacuna tiene que tener un cierto periodo de fases que se tienen que ir cumpliendo, y la verdad que la información que nosotros tenemos respecto a la vacuna rusa no era clara, y hemos estado analizando distintas publicaciones, sobre todo inglesas, que en esto, y suizas, que han trabajado con mucha seriedad y que nos indicaban que no se había, por ejemplo, cumplido la tercera fase de la Sputnik V de corta, que es creo que la última fase está prevista para la última semana de marzo, primera semana de abril, la fase 3. Por eso pudo haber habido alguna crítica, pero yo no tendría ningún problema ni estoy en contra de que la gente se vacune, por el amor de Dios. Lo que pasa es que creo que esto es algo de la esfera de la autonomía, de la voluntad de las personas, y creo que están en libertad de hacerlo, y de hacerlo con la vacuna que entienda ella, los médicos, o lo que yo me apoyo permanentemente, que es la evidencia científica. Cada uno después tendrá la posibilidad de optar por la Pfizer, por la AstraZeneca, por la Moderna, por la Sputnik V, por la que sea, pero que exista ante situaciones, porque fíjese que hasta cuando la ANMAT lo aprueba en base a un artículo de la ley que votamos nosotros, que en situaciones de emergencia, o sea que estamos, entonces me parece que no se le puede obligar a la gente, como tampoco también entiendo hay un dato, que hay un dato, por las redes sociales. sí, hay un dato que es el siguiente y lamentablemente tenemos que terminar. Es cierto lo que pasa con la Sputnik. También es verdad que pasa exactamente lo mismo con las otras, ¿eh? Con la china, con la americana, con la inglesa. Están todas en la misma condición. Lo que pasa que me parece que a veces con una cuota, que no sé si es mala intención, a lo mejor es falta de información, se pone el eje en la vacuna rusa. Pero estaban todas, las 4 o 5, en el mismo nivel. No es que había alguna que estaba más chequeada que otra, ¿eh? Pero bueno. Ese es el dato, la verdad. Había alguna, sí, había alguna. Por lo menos, como en esto también estamos, en esto tenemos que comedir algo, Pato. Estamos todos en algunas cosas tocando de oído, uno lee una publicación, yo tengo 2 o 3 amigos míos infectólogos que me dicen, mirá, la mejor es esta, otros me dicen, pero me doy cuenta que no hay. Ahora, también no hay que actuar con toda prudencia y no empezar a tirar al aire, como yo veo en las redes sociales, que esta produce trastornos de disfunciones genéticas, porque ahí sí estamos cayendo en un terreno peligroso. Y hay un manejo a veces que tampoco es el más responsable por parte de los propios medios, efectivamente. Los medios y los políticos. También, los políticos también. No echamos la culpa. Usted se le echa a los medios, yo se le echo a los políticos. Bueno, ahí está. Así equilibramos. Bueno, diputado Enríquez, muchas gracias. Que termine bien las vacaciones y hasta cualquier momento, ¿eh? Muchísimas gracias. Si Dios quiere, la semana que viene lo estamos viendo. Mariano, los veo bien, Pato. Ahí estamos. Y Claudio. Y Claudio Mardones, aquí estamos. Ahí estamos. Bueno. Claudio, antes a vos te había cambiado el apellido. No hay problema. Pato le había cambiado el apellido. Bueno. Ahora a Claudio lo llamó Carlos. Ahí estamos. Gracias. El diputado Enríquez. Chao, gracias. Hasta luego. Bueno. Una lucha, porque habla mucho Enríquez, y uno quiere meter lo suyo también, porque la verdad, qué sé yo, uno entiende el rol opositor, pero me parece que a veces uno tiene que meterse, en la piel del otro. Y la verdad que qué es lo que uno como gobierno debe o no hacer en materia de política sanitaria es muy complejo. Absolutamente. Porque si vos lo único que tenés que hacer es mirar lo que acontece en tu derredor o en Europa, donde también van y vienen y se equivocan. No hay recetas mágicas, ¿no? Pero bueno.
Estamos aquí con el señor Mariano, con el señor Claudio y seguimos ahora con la diputada Alcira Figueroa, que está en el interior del Salta profundo, que uno conoce en lo mío personal, en mi caso poco. Alcira, ¿cómo le va? Carlos Méndez le está saludando aquí en DTV. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, sí, acá estamos desde Salta. Y ¿En qué localidad está? ¿Está en la capital o dónde está, Alcira, usted? Ahora estoy en Salta capital, manteniendo una serie de reuniones, así que con las distintas organizaciones, autoridades y bueno. Y le pregunto, hace unos años ya, más de una década, que Salta es un destino turístico con mucho desarrollo durante todo el año. Recién veía números muy preocupantes de lo que pasa en Misiones, donde de ingresar 11.000 turistas diarios pasaron a 900, que eran turismo extranjero, como consecuencia de la pandemia. ¿Tiene algún dato de lo que está pasando en Salta? ¿También ha caído mucho el turismo por ese tema? ¿O se sostienen con el turismo interno, diputada? ¿Qué sabe? Bueno, está bastante feo también acá en Salta porque se ha registrado también varios rebrotes. Estamos nuevamente, se están analizando las medidas, ¿no es cierto?, para controlar un poco los contagios. Si bien hay parte ya del personal de salud que se vacunó con la primera entrega que se hizo desde Nación, de más de 4.000 dosis, ahora llegaron también las otras 4.300 que nos faltaban, así que tenemos un alto grado de vacunación para el personal de salud, pero a su vez la población, junto con hay también muy poco, digamos, obediencia a las normativas, ¿no?, en cuanto al barbijo, al distanciamiento social. Y bueno, eso estábamos analizando con algunas autoridades acá en el sentido de que va a ser muy difícil de poder tomar medidas más ajustadas porque justamente esta es la mejor época del turismo a nivel nacional y también a nivel local para Salta. Claro. Más bien el turismo europeo viene para las vacaciones de invierno y en verano generalmente se da muchísimo la llegada de turistas de distintas provincias. Y sí, estamos recibiendo en este momento, pero está un poco, digamos, por el tema del rebrote que hay en todo el país, un poco complicado. Y recuerden ustedes que la actividad turística es una de las que más empleo genera en nuestra provincia y hay casi, te diría que un 50% de la actividad comercial se mueve alrededor del turismo, ¿no? 70%. Así que para nosotros está muy complicado. Diputada, sí. Mariano Espesapri la saluda, buenas tardes. ¿Qué cambió del año pasado a que ahora usted dice, bueno, va a ser muy difícil ajustar un poco las medidas para limitar la circulación y evitar que este rebrote que se está produciendo en distintos puntos del país no pase a mayores, pero ya estamos en números muy parecidos al primer brote, ¿no? Es cuando a nivel nacional se decretó una cuarentena muy estricta. ¿Qué cambia de un año al otro que ahora se piensa, y la incluyo usted, el oficialismo también piensa que no es momento de volver a una cuarentena estricta, por ejemplo? Y bueno, porque ya estuvimos cerca de un año, prácticamente la economía paralizada, ¿no? Y los que más están sufriendo son los sectores que tenían una economía, ya teníamos una economía informal casi de más del 50%, se imaginan ahora con la caída nuevamente del turismo, estamos muy por debajo de las expectativas que quisiéramos, ¿no es cierto? No contábamos con el rebrote y bueno, y los nuevos casos que están surgiendo y que hay que cuidarse nuevamente, aislarse y bueno, tomar mayores medidas. Y esto también, la misma gente, ¿no?, que estuvo casi parada, digamos, sin actividad, sostenida por la ayuda de emergencia que se recibió desde Nación, incluso que ahora ya no estaría el tema del IFE. O sea, los más afectados siempre son los sectores más vulnerables, los barrios populares, las comunidades originarias, ¿no?, que justamente se están organizando para hacer una marcha hacia Capital Federal porque no soportan más vivir, digamos, en forma aislada, encerrada y sin poder tener un ingreso, una actividad, alimentos o
conseguir, como ellos conseguían changas afuera también. Las comunidades, hacerlo, ¿no? las comunidades originarias están organizando una marcha a Capital Federal. Sí, están organizándose para hacer una marcha a Capital Federal. Esa es la versión que tengo de algunas comunidades, ¿no? Que ya se estuvieron reuniendo. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones la saluda. ¿Cómo le va? Diputada, se lo pregunto a usted además por su especialidad, que es una antropóloga que viene siguiendo mucho lo que viene pasando en la realidad de su provincia. Hay uno de los temas que fueron muy preocupantes durante el comienzo del año pasado, que tuvo que ver con la multiplicación de casos de desnutrición y deshidratación de pequeños niños y niñas de las poblaciones indígenas del norte de la provincia. Terminamos este año con otra muerte y con mucha preocupación con respecto a la capacidad del sistema sanitario para poder contener una nueva crisis por la deshidratación y desnutrición en un escenario de rebrote por la pandemia de coronavirus. Quería preguntarle cómo viene siguiendo este tema y cómo están evaluando el tránsito de este verano, que ya de por sí ha generado muchísima preocupación a nivel nacional y también provincial, por lo que tengo entendido, a partir de que vuelva a suceder una escena desgarradora de otra cantidad de niños muertos por razones totalmente evitables. Sí, lo nuevo que se está observando en este año es que no solo de niños, hay casos de desnutrición en ancianos, que ya tenían en algunos casos una enfermedad preexistente, pero digamos que se está dando la falta de alimento en ancianos, en personas mayores. Justamente es por el tema del agua, ¿no? Que en muchas comunidades, si bien es cierto, se hizo un esfuerzo muy grande desde el gobierno nacional a través del Ministerio de Medio Ambiente, también el programa de NOTSA, que es del agua, de hacer algunas obras de agua que se han ido haciendo, pero la demanda es enorme y entonces se fueron dando algunas respuestas, pero quizás no como precisaríamos en la zona, ¿no? Y es por eso que se dan todavía muchísimos casos de desnutrición y ahora vamos a tener un verano bastante riguroso y ya hay anuncios de está desbordado, por ejemplo, el río Bermejo. Otra vez. Y se espera también el desborde del Pilcomayo. También en estos meses acontece ese fenómeno que se repite casi todos los años, ¿no? Así es. Sí, y se lo pregunto también, diputada, porque durante la crecida del verano anterior y a partir del impacto nacional que tuvieron las muertes de los niños y las niñas, fueron muchos funcionarios precisamente a la zona limítrofe, ¿no? Y uno de los planteos que incluso hizo el ministro Arroyo, el ministro de Acción Social, de Desarrollo Social, perdón, fue precisamente comparar lo que se veía del otro lado del país con la administración de la provincia de Salta en términos de la ausencia de infraestructura básica para evitar de que la situación empeore. ¿Cree usted de que en este momento, a partir de lo que usted está compartiendo con nosotros, existe la posibilidad de que haya una mayor inversión en infraestructura básica por encima de la cuestión del agua? Y esperamos que sí, ¿no? Hay compromisos de todas partes, a nivel de gobiernos municipales, provincial, nacional, y esto se está dando quizás también uno de los motivos por los cuales no se había resuelto en tiempo y forma era el tema de la pandemia, el tema de los traslados, de los materiales, de los recursos de las mismas personas, los funcionarios, los técnicos, hacia los lugares, ¿no? Que por cuestiones de restricción, de circulación, no se estaba dando respuesta. Y ahora, bueno, con esto vamos a ver también cómo evoluciona el tema de la pandemia, porque esto también va a impedir nuevamente la respuesta en tiempo y forma, ¿no? Que es lo que nos está preocupando en estos momentos. Sí, porque hay una cuestión que yo siempre recuerdo acá lo que decía el ministro Guzmán, que él no tenía presupuestado mayor asistencia, por ejemplo, con el IFE, para una hipótesis que él esperaba que no se diese, que era un agravamiento de la pandemia. Y aquí estamos con una economía que todavía no arranca y una pandemia que no se va, en una situación muy complicada. Le pregunto, usted habló, ante una pregunta de Mariano, de un posible reclamo de pueblos originarios que iba a llegar hasta la ciudad de Buenos Aires. Le pregunto, en ese caso puntual, digo, ¿el gobierno del mandatario Sáenz está resolviendo algo? ¿Hay alguna política asistencial o está al margen de esta demanda, diputada? Y algunas cuestiones sí está respondiendo. Yo también me entrevisté personalmente con él
para acercarle las demandas también a sus distintos ministerios, ¿no? Para conversar un poco y plantearle las urgencias, las demandas. También he servido en algunos casos de nexo, ¿no? Entre, digamos, las comunidades y las mismas autoridades. Y creo que fue muy bien visto por las mismas comunidades y también por el gobierno provincial, de poder tener un diálogo, de que yo también le decía al gobernador, hay que saber escucharlo, ¿no? Hay que escuchar sus demandas. No es solamente como se creía quizás al inicio, que era una movida politizada, que venía de la oposición o de algún sector, como que querían generar conflictos dentro del gobierno, ¿no? Yo traté de explicarle que son, y también le pedí que vaya al lugar, que dialogue con los pueblos originarios, con las comunidades, que son seres humanos con necesidades básicas, ¿no? Que hay que escucharlo, dar respuesta. Y en ese sentido, bueno, él sí se acercó, se acercaron sus funcionarios también, están teniendo una llegada, digamos, a los territorios. Pero bueno, y las respuestas siempre uno se encuentra con la burocracia propia de las demoras, en las respuestas, pero bueno, creo que hay un diálogo, un acercamiento, pero la respuesta concreta, muy poco se ve hasta ahora, ¿no? Es que hay un problema de expectativas, me parece muy preocupante, en el sentido de que, bueno, el gobierno nacional apostaba a que llegaran las vacunas, a que comenzara este operativo y que la cuestión declinara, y sin embargo estamos, por multiplicación de casos, en un escenario de restricciones en horarios nocturnos. Es un tema complicado que afecta a lo económico, ¿no? ¿Alguna consulta tiene especial que usted? Sí, diputada, ¿usted personalmente cómo vivió los últimos meses? ¿Se adaptó a la Cámara de Diputados? Porque recordemos que entró a la Cámara luego del famoso caso del diputado Ameri Salteño, que fue un bochorno. Sí. Y bueno, la diputada lo reemplazó. Hace poco, sí, que está a punto, hace que está 4 meses. El reemplazo, 4 meses. A mi criterio, fue sumamente positivo, digamos. Hay casos en los que la dirigencia se mejora, ¿no? Viste, como cuando la mejora vino en el cambio, en el cambio de relevo, en el banco de suplentes. Exactamente, ¿no? a veces lo mejor está en el banco de suplentes. Quería preguntarle cuál fue, digamos, su proceso de adaptación a la Cámara de Diputados. Bueno, me sentí muy a gusto. Creo que redescubrí la importancia de tener un espacio de poder donde poder expresar las voces de, por lo menos, de la región de donde yo provengo, y también de poder también plantear en el recinto las preocupaciones, y también en el grupo, ¿no? Porque tenemos un grupo de diputadas del mismo frente, donde compartimos inquietudes, donde compartimos expectativas, también proyectos, y bueno, nos avalamos unas a otras, digamos, las iniciativas. Y en este sentido me sentí muy bien, tanto en la Cámara como en mi función, ¿no? En esta función que me toca hoy, que realmente veo lo importante que es poder colocar algunos temas para debatir dentro de la Cámara, ¿no? Hacer llegar esas voces del interior, como siempre decimos, hacia Buenos Aires, hacia donde se determinan muchas cuestiones que terminan afectándonos favorablemente o en forma desfavorable, ¿no? Que algunas decisiones que se tomen. Y hasta ahora, bueno, me he sentido muy bien, muy cómoda, también con muchísima más exigencia, ¿no? Porque ahora, bueno, algunos me preguntaban si yo estaba de vacaciones, ¿no? ¿Cómo voy a estar de vacaciones si hace 2, 3 meses asumí? Y la otra cuestión es con la situación que estamos viviendo, de pandemia, de angustia, de estrés, también de necesidades alimentarias en la misma población. Y bueno, uno no puede estar descansando de vacaciones, porque tiene una doble obligación, ¿no? Como funcionario y como ciudadano común. Le preguntaba, ¿usted, diputada, es de Tartagal? Soy del departamento Orán. Orán. Me imagino que si les cuesta que el gobernador de la provincia vaya hasta ahí, ¿te imaginas? Después venir a colocar temas en Buenos Aires, ¿no? Lo que me llama la atención, a partir de lo que comparte con nosotros, diputada, es que usted le plantea cuestiones al gobernador Sáenz para que tenga presente lo que pasa en el interior de la provincia, pero estamos hablando de un mandatario que antes fue intendente de la capital. ¿Cómo se explica que una diputada nacional tenga que pedirle y plantearle que sea más permeable a realidades que atraviesan a la provincia hace décadas?
Lo que pasa que ahí lo que descubrí en el diálogo con ellos es que quizás tienen una información errónea de lo que ocurre en el interior, ¿no? Yo les llevé la voz de lo que realmente pasa, así como en la Cámara también trato de expresarme con transparencia, trato de expresar la versión del conjunto de los que por lo menos yo escucho, ¿no? Que son los distintos grupos de mujeres, comunidades indígenas, trabajadores independientes, bueno, todo el grupo con los cual uno convive diariamente, ¿no? Y bueno, él estaba por un lado agradecido de que yo de buenas maneras, digamos, me encuentre con él, dialogue con él y le exprese las preocupaciones reales, ¿no? Y así fue que él se acercó, escuchó y bueno, ya ahora las decisiones de resolver las problemáticas está en la cancha, digamos, de la provincia, ¿no? Y van a tener que dar respuesta. Diputada. Y lo mismo que bueno. Diputada, mire, tenemos que terminar ya, así que le agradecemos mucho su gentileza, un gusto hablar con usted y estamos conectados en cualquier momento. Diputada, gracias y buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, saludo a toda la teleaudiencia. Muy bien, muchas bueno, gracias. Tenemos que terminar. Señor Mardones, hasta la próxima. Placer. Un gusto. Lo El mismo señor digo. Mariano Espesapria, Chau, hasta Pato. cualquier momento. Seguimos nosotros en la continuidad de DTV, el periodismo en el Congreso. Gracias y hasta cualquier momento.